¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en el timón de la economía, el programa del debate económico en la televisión. Hay realmente muchas novedades en esta semana. Como ustedes saben, el gobierno hizo un anuncio respecto de la esperada baja de impuestos a las ganancias para los sueldos, pero se complicó un poquito el anuncio en función, bueno, de las discusiones, a quién finalmente beneficia, quiénes quedaron afuera. Me parece que fue un poco menos generoso que otros años el anuncio del gobierno, lo vamos a discutir obviamente aquí, con un ministro de Economía, Axel Kicillof, que ahora está preocupado por la inflación y le está pidiendo prudencia a los empresarios con los precios, a los trabajadores con los salarios. Bueno, yo para el debate voy a decir, ¿y con el gasto público va a haber prudencia o no va a haber prudencia? Aquí están, señoras y señores, buenas noches, todos los economistas. Tenemos además un invitado de lujo para el programa de hoy, que es Aldo Pignanelli, fue presidente del Banco Central, un hombre con muchísima experiencia y, bueno, obviamente siempre muy abierto para discutir con el periodismo. Aldo, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, y por supuesto me acompaña Cecilia Bufflet, como todos los programas. Hola Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo le va? andamos? Quedamos Bien. ahí todos expectantes, ¿viste? Fuimos como esperando a Papá Noel y Sí. a la Los conferencia de regalitos, ganancias y sí. vino flaco. No vinieron. Vino flaco. No vinieron. Tocaron medias. Sin duda. Bueno, estamos en Twitter, obviamente nos acompañan como siempre, @eltimontv, allí estamos en Twitter con toda la gente que nos va siguiendo. Y bueno, la primera pregunta para el invitado, como siempre, ¿no es Obvio. cierto?, que es para Aldo Pignanelli. Decíamos, Aldo, que ahora el ministro de Economía está preocupado por la inflación, está pidiendo prudencia en las paritarias, prudencia en los aumentos de precios. Sí, yo creo que es el objetivo fundamental de acá las elecciones del gobierno, tratar que la inflación no se le desmadre. Las otras variables, vos recién planteabas la cuestión fiscal, el déficit fiscal del primer trimestre se ha casi triplicado en relación al año pasado, o sea que continúan ese tipo de problemas, la oferta de bienes está limitada, el gobierno, como siempre, porque es su estrategia fundamental, tratando de que no se le caiga el mercado interno a través de ajustes en los planes sociales, también en el programa de Ahora 12, que está dando muy buenos resultados en el comercio minorista fundamentalmente, pero evidentemente que el gobierno, o mejor dicho el equipo económico, seguramente se ve venir que si se le escapa la variable paritarias, puede haber un efecto negativo hacia la inflación. Claro, pero digamos, ¿es razonable que haya un temor a un salto inflacionario, por ejemplo, para septiembre, octubre, noviembre, que son los meses clave de la elección, digamos? A ver, ¿por qué está preocupado ahora Kicillof con la inflación? Mira, voy a tratar de explicar algo que en teoría monetaria se estudia bastante, que es la velocidad de la circulación del dinero. Vos, cuando tomás decisiones monetarias, fiscales y financieras también, ya sea de subir o bajar la tasa, de aumentar o no, o bajar el nivel de crecimiento de la base monetaria, no se siente inmediatamente en la economía real. Por ejemplo, en Estados Unidos, está estudiado desde que se creó Estados Unidos, que la velocidad del dinero entre que la Reserva Federal toma una decisión, supongamos secar la plaza. Sí, subirla a lo que ahora O muchos subir la temen, tasa. digamos, subir las tasas, que Digo, por ahora o parece sacar dinero de circulación, ellos tardan un año en que la gente lo sienta en su bolsillo. La velocidad del dinero es un año. En la Argentina hay otro tipo de ejercicio, generalmente son 6 meses. Entonces, de alguna manera, la bonanza de la baja de la inflación en el primer trimestre, ya en marzo hubo algún deslizamiento, pero en los primeros meses registraba la reducción del incremento de la base monetaria de hace 6 meses, que venía del 40 al 20%. efecto Fábregas. Efecto Fábregas, claro. Sí, cuando Fábregas decide bajar, después de la devaluación, bajar el nivel de emisión monetaria, que no es que baja la emisión, sino que aumenta la absorción de las LEVAX. Ahora, hay algunos datitos de consumo de las últimas horas, bueno, que yo supongo que al gobierno lo deben poner, no te digo que contento, pero con algún grado de alivio. Digamos,
aumentó por primera vez en 8 meses la venta de inmuebles. Esto fue en el mes de marzo. Está bien, venimos de abajo de la lona, ¿no es cierto? Pero hace 8 meses que no se verifica un mes como fue marzo, más escrituras, prácticamente 25% más de escrituras que en marzo del año pasado. Eso, ¿no? no me sorprende Autos también, las autos escrituras. terminó un 4%. Autos está empatado, ¿no? Un 4% más que el a mes mí anterior. no me Pasa que sorprende lo de las propiedades, en autos efectivamente se vendieron más autos en abril que en marzo. Pero si se compara abril contra abril... No, abril contra abril da negativo, pero da negativo, la de ¿no? autos generalmente se compara con el mes anterior y... Pero en la película, repunta. Sí. efectivamente, hay un poco más de plata, evidentemente, o más voluntad de gastar. No, hay más voluntad de gastar. Y cuando vos haces un freno a la inflación, como pasaste de un rango de 35, 38 a 25, 26 que hay en estos momentos, hay una sensación de más entusiasmo, ¿no? Porque la gente ¿Y lo de se los entusiasma. inmuebles, por qué decís que no te A mí sorprendió? no me sorprende porque comienza a moverse el mercado inmobiliario fundamentalmente de gente que tiene dinero y apuesta a un incremento del precio hacia adelante. Claro, y además el salen- mecanismo de los sedines para el que tiene Sí. los Pasa dólares que guardados es bueno. Perdón, digamos. ese argumento tiene patas cortas en un sentido, que cada vez que hay uno que vende una propiedad, del otro lado hay uno que compra. Entonces, Sí, usted claro. con eso explica un lado del mostrador. Sí, pero hay Pero mucho el más. otro, la otra gente- Pero vos lo que veías últimamente era falta de compradores. Eso es lo que se veía en el mercado inmobiliario. Sí, en realidad el parate no era tanto por falta de compradores, sino que no había voluntad del vendedor de bajar el precio. Bueno, o sea, había un precio, yo lo sigo mucho, yo tengo clientes del sector inmobiliario, ¿no? Y hago mi informe mensual sobre eso. Y todos los meses me hacen esa pregunta. Digo, acá se va a romper la tendencia negativa cuando aparezca el vendedor a un precio del 10 o el 20% más barato que el promedio histórico. Sí, Perdón. o cuando el comprador diga, la verdad no van a bajar más, o creo No, que no van a pero- bajar más. Perdón, tema del pero CEDIN. y el dólar blue tranquilo, planchado, Sí, claro. 3-4 meses. Cuando el dólar se Sí, plancha, sí. el mercado También, es bueno, es inmobiliario lo mismo también que- tiene lo un poco mismo que la reactivación. Es lo inflación. mismo que la inflación, o sea, Claro. cuando vos... Esto es también para tener en cuenta la importancia que tiene el blue, viste que muchas Sí. veces se ha dicho, no, qué Sí. importancia tiene el blue, que es mercado chico. Es un mercado y demás. chico y es para 4. Y es chico cuando no hay diferencia entre el blue y el oficial, pero cuando el blue se dispara empieza a hacer volumen y te distorsiona la economía. Yo creo Contagia. que ahí el gobierno tuvo un acierto el año pasado. Ahora, vos a tus clientes, Aldo, ¿le recomendarías meter 100, 150, 200 mil dólares, comprar 1 o 2 departamentos hoy en Argentina? Hoy sí, hace 3 meses que lo vengo recomendando como opción. Siempre y cuando compren a un valor histórico de entre un 10 y un 20% abajo de ese promedio. Exactamente. Bueno, para comprar inmuebles, pero empiezan. hay que la locación y el precio. Sí, y mira, te digo algo, vos hablaste recién lo del CEDIN, ¿no? El CEDIN está mejor que hace un año, tiene un poco más de Nosotros volumen. en este programa nosotros dijimos que había una actividad bastante mayor con los sedines. Y bueno, evidentemente, si se compran y venden más sedines, en algún A ver, momento dado van a las propiedades. Hay estadísticas, se están moviendo más o menos, depende del día, entre 200.000 y $1.000.000 por día de CEDIN. Hoy vos, si comprás vía CEDIN, te ahorras un 10% en términos de dólares. Pero estamos hablando de una propiedad por día, 2 propiedades por día. ¿Qué Sí, estamos? a ver... Es poco, decís vos, es poco. Sí, Está claro, bien, claro. pero no había nada. no se Venimos- movía. Lo que pasa es que no había nada ahí. A Pero ver, bueno, el resumen de Estamos todo- contando los caramelos A ver. El muchachos. CEDIN se mueve más. Hemos logrado desaceleración y estabilidad inflacionaria, Sí. estabilidad cambiaria, sostenimiento de la actividad económica, el Estado sigue dinamizando a través del consumo y protegiéndose por fortalecer el mercado interno. La palabra, está bien, coincidimos. la palabra Digo, algunos de ustedes dinamizando. acá- Explícame la palabra dinamizando, porque dinamizar da la sensación de que se mueve algo. ¿Cuál es la sorpresa? Sí, la sorpresa para ustedes, lo que veníamos viendo, lo que está pasando, no nos No, sorprende. pero puedo plantear... 4 A años ver. de crecimiento cero. Eso, digamos, cuando vos ves que esto deja No son de... Claro. 4, son menos. Pero- Y Hasta además una no podés piedra ignorar cuando que- cae. Puedo plantear lo siguiente, planteo lo siguiente un poco lo que como arrancamos aquí para la mesa de los economistas. Digamos, tenemos un ministro de Economía que ahora le pide a los trabajadores que resignen salario No, no es cierto. Le Bueno, pide está a bien. los empresarios que no trasladen y a precio el pide, y aumento pide de a los empresarios que no trasladen los aumentos y además no autoriza aumento de precios. Con el tema de la salud hay un Sí. lío importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿es el mismo ministro que genera la inflación
y que genera 5 puntos de déficit fiscal. No, pero Vos bueno, decís pero que con el déficit ahí fiscal no hay ese- problema. No, ese es tu error de diagnóstico. Ya lo hemos discutido varias veces. La idea de seguir creyendo que la inflación es un fenómeno macroeconómico, monetario y que tiene que ver con eso, que no es así. Hoy No es se ha así. logrado Pero en todo el Argentina... mundo es así, salvo acá no es así. No, En no, todo para lado todo el es mundo no es así. así. Mirá lo que En pasó en Brasil. Brasil. Bueno, pero mirá lo que pasó en Brasil. Ahí te tomo el ejemplo. Por priorizar y creer que es así, tener un banco central de corte bien monetarista. Sí. ¿Qué hicieron? Implementaron paquetes de ajuste para evitar esa inflación que estaba por encima Vos del decís target que mejor- que ellos vos decís que establecían. mejor modelo Que el cepo generó, y que el profundizó cepo- la recesión. Pero acá tenemos el Pero cepo, acá tienen profundizamos la recesión, 250 Pero mil palos de profundizaste la recesión. recesión. ¿Vos qué Peor que preferís Argentina, tener? Brasil. ¿Recesión y desempleo alto Le va o peor. restricciones en el ¿Qué mercado desempleo tiene cambiario? Brasil? ¿Qué Acá- desempleo acá tiene tenemos- Brasil? acá Pero- acá ¿Qué tenemos desempleo tiene recesión y Brasil? desempleo. Ustedes están Tiene pensando menos en un desempleo que pero perdón, Argentina, Brasil. de a uno, de a No le uno, va de a peor uno. que Argentina, Brasil. No, en términos de recesión y no, ¿le va peor? No, el crecimiento de Brasil es mejor que el de Argentina si toma los últimos 4 años, sí. ¿Pero qué número miran ustedes? Miren Pero los números de perdón, Brasil. el Cuatro gobierno años de le crecimiento. soltó- Vamos Argentina a es escuchar así, como la galletita Sorio, cero el A ver, crecimiento. no, ¿cómo digamos, es esto? El ¿cuál era el plan de...? ministro genera la inflación y pide a los empresarios, o sea, No. pide que la inflación La inflación No, lo me- generan los me formadores toca de a mí, precios. perdón. Eso es lo que ustedes le no traslada al terminan de sector privado. Te lo el planteo problema. simple, El problema de ¿cuál los era- empresarios y los trabajadores. ¿Quién ¿Cuál era fija el los plan de precios? gobierno? No ¿Quién tiene nada fija que los ver precios? acá, Pará, digo. Willy, ¿quién fija los ¿Quién precios? fija los precios? ¿Quién El fija que los con la precios? pistola remarcando, el No, empleado, ese es el que fija los No, precios. el que fija los La precios oferta y la el documento demanda. llega hasta ahí, le da la orden. La No, oferta pero y la demanda. ¿Cuál era el publicar plan la de cantidad de gobierno? dinero, los De a uno. precios en dinero ¿Cuál se era el plan de duplican, gobierno a querido. fines de De a año? uno, de a uno. El gobierno entra al 2015 con elecciones y decide estabilizar el tipo de cambio. Dice, bueno, estabilizo el cambio, bajo la presión inflacionaria. Eso me permite recuperar algo del poder adquisitivo que perdieron los trabajadores el año pasado, que fue 5 puntos. Todo venía muy bien, pero ¿qué pasa? El problema atrás es que no se crea empleo. Entonces el trabajador encara las paritarias este año débil, porque el empresario tampoco tiene mucho para repartir. Entonces te encontrás con un empresario que te dice 20%, el empleado quiere 30 para recuperar y la inflación camina por 25-28. Entonces el gobierno le soltó la mano al consumo. Eso sí, le soltó la mano al consumo. Si era los primeros 3 meses del año, te lo dice el INDEC, menos 1% del crecimiento de las ventas por supermercado. Ahora, acá estamos Le celebrando... suelta la mano, Perdón, no lo sigue estamos estimulando. Estamos celebrando una inflación que bajó, es cierto, pero que está en 25. 20, o sea, con 24. dólar fijo y descontar cheque, ¿cuánto vale descontar cheque? ¿50, 60%? Peor. Con eso Peor. la inflación está en el 2%. Peor que eso porque los salarios van a crecer, las negociaciones paritarias, y por eso la desesperación del ministro en entregar esta dádiva de las ganancias, porque las paritarias están en una dádiva, sí. Es una dádiva porque no le corresponde al Congreso fijar las alícuotas, no al ministro de Pero Economía. vamos a Sí. terminar. es rango de poder Espera, no, Agustín. no es- Vamos no a es- dejar Las alícuotas, terminar. pero no tocó las alícuotas, Chicos, ¿no? Estamos por eso diciendo. por favor, Pero sí, la vamos a alícuota dejar... efectiva, sí. Martín, No, vamos a hablar de a alícuota uno. efectiva, sí, no. Perdón. Lo que La hizo fue alícuota trabajar sobre las efectiva. Están la discutiendo una alícuota cuestión... efectiva. Sí, pero no... Perdón, no. Vean, primero terminen el argumento y después discuten, porque si no, no se entiende. Entonces, claro, con salarios creciendo al 32% y dólar creciendo al 10%, la apreciación cambiaria que hay, estás teniendo salario en dólares creciendo Sí. al 22% Ahora, anual. perdón, esto pero- es una bomba, es Pero la insostenible. discusión finalmente es, al gremio le ofrecieron 28 y el ministro Kicillof pidió 25. O sea, son 3 puntos. Es tanta la diferencia Estamos en un para que año juegue eleccionario y hay una muchos carta sindicatos así. que están jugando un juego político partidario. ¿está No, claro? los Pero son sindicatos quieren sindicatos- recuperar el 5% que perdieron el año pasado y todavía no lo están A pudiendo. ver, vamos a pedirle a nuestro Están invitado que sea Sí. un poco árbitro en esta De esta discusión. ¿Cómo discusión. ves esta historia? Donde, Mira. por un lado, el gobierno le pide el esfuerzo al sector privado, pero el gobierno es intocable. Mira, en los últimos 2-3 años el ajuste lo hizo el sector privado, no el sector público. O sea, el sector privado ajustó su rentabilidad, ajustó el costo de capital y el sector público expandió el gasto público, emitió moneda, digamos, el sector público sigue siendo un sector dinámico de la economía argentina, tal vez el único. Cuando vos ves el desagregado del PBI, el sector que crece es el sector público. Sí, los Y todo- salarios y todo- creo que crecieron el triple Ahora, en el primer trimestre, el triple de los salarios. yo del lo que sector veo público. es lo siguiente. El gobierno sabe que por la expansión monetaria que tuvo en los primeros 4 meses de este año, que dejó de ser al 20 y ya está al 35, porque ya no tiene la capacidad que las LEVAC absorba el excedente monetario, que en el segundo semestre se viene un tema movido con la inflación. Ya marzo y abril marcó un cambio de tendencia.
Y no nos olvidemos que cuando empecemos a comparar... Cambio de tendencia a la suba. A la suba. No nos olvidemos que a partir de mayo vamos a comparar la inflación del 2015 contra un mayo 14 que ya era más bajo que los primeros 4 meses por el efecto de evaluación. Claro. Entonces vas a empezar a tener corrimiento. Si a esto el gobierno dice, se me está expandiendo el gasto público, se me está expandiendo la base monetaria, estoy motivando el consumo a través del crédito, los ajustes de los planes sociales, si se me va de madre el ajuste salarial, todo eso se me va a precio y se termina la tranquilidad en el segundo semestre, bueno, justo en el momento que la gente tiene que votar. De hecho, el gobierno no es tan generoso con la rebaja del impuesto a las ganancias porque supone que esos sectores de clase media van a ir a comprar dólares, con, digamos, con el dinero eventualmente extra. Hay criterios electoralistas también, y bueno, ustedes saben que yo soy peronista, y yo les voy a contar una anécdota, me hace acordar esto, porque lo leí hoy en una información que me dieron de adentro del equipo económico, que en algún momento alguien del equipo económico se le escapó y comentó, bueno, el ajuste que hacemos en el impuesto a las ganancias es para el sector que nos va a votar. Porque el tipo que gana más de 25.000 pesos... Para el sector que no nos va a votar. Claro. Que nos va a votar. Este beneficio es para el que lo vota. Ellos dicen, de 15 a 25.000 pesos es un sector hoy de clase media-baja que está dispuesto a votar a Scioli, ¿no? Y que los sectores más altos, de 25.000 para arriba, no votan al gobierno. Esto es una suposición global. Ahora, les quiero contar esto. Es una anécdota, así nos divertimos un rato, que no se hace muy aburrido. En febrero del 2002, yo era presidente del Banco Central y invito a amigos y compañeros míos que eran intendentes del Gran Buenos Aires. Había un intendente muy importante del Gran Buenos Aires que actualmente es kirchnerista. En aquella época era dualdista, ahora es kirchnerista. Un gran amigo, sindicalista él. Entonces le digo, che, negro, ¿cómo está la cosa? No, mirá, dice, si ustedes calman el dólar, no me preguntés por qué, pero en los barrios la gente se calma. Digo, mirá, nosotros con el tema de los plazos fijos vamos a hacer esto, vamos a hacer un corte para no perjudicar a los pequeños ahorristas. Ah, perfecto, dice, porque los que son grandes ahorristas, a eso, discúlpenme la expresión, a esos cagalos porque eso no nos votan. Sería el criterio. Y ese es el criterio a veces. Por supuesto no le di nota al tema y resolvimos el problema de todos, ¿no? En el 2002, esa es otra cuestión. Pero digo, hay un concepto político en esto, realmente. Y finalmente no sé si es criticable o no, es eso. Después te puede gustar o no. A ver, a lo que más se le teme en un año electoral finalmente es a la inflación, que para los economistas... Mira, generalmente políticos... el presidente de la nación te baja 2 o 3 líneas, no puede estar en el detalle. Yo creo que Cristina agarró a Kicillof y a Banoli y le habrá dicho, muchachos, en el 2015 no quiero una inflación mayor al 25%. ¿No te parece que le temen más al dólar que a la inflación? A las dos cosas. Bueno, la gente en realidad, que le digan 25 o 28 de inflación, no sé si tiene esa sensibilidad para captar esa diferencia. Las paritarias lo pero el consiguiera, dólar, a ver, ese es el punto. Para un poquito. Que consigue. En general, un gobierno, un presidente de la nación, baja una línea global y te dice, bueno, este es un año que no puede pasar de 25% de la inflación y aquieten el dólar porque esto la gente se pone mal. Con un criterio político, electoralista y económico. Sí. Entonces, los técnicos actúan en consecuencia. Esto es de manual lo que está haciendo el equipo de Kicillof. Ahora, pero hay una cosa... Aquí está el tipo de cambio, ¿sabes? Pero no me dejaron terminar. El acierto que tuvo el gobierno a mitad del año pasado fue haber creado el dólar ahorro, por más que lo critiquen. Sí. Yo en el año 2002, y pregúntele a Roberto Feletti, que lo habló el año pasado, le digo, inventen el cuenta y ahorro. En el 2002 yo tenía el mismo problema, ¿se acuerda? Claro. Y qué problemón. A mí me decían el doctor Chinchón en el Banco Central. De reserva tenía menos 10. No tenía un mango y había que solucionar. Inventamos el cuenta y ahorro, no sé si vos te acordás, que le habíamos puesto un cupo de $200 por cada persona empleada que podía, ¿te acordás? Los famosos coleros, bueno, en fin. Cosa que después, y de esa manera yo abastecía al blue, al paralelo de aquel entonces. El gobierno creó el dólar ahorro y no fue una mala medida, es costosa, pero algo tenías que hacer, porque el blue disparado a 20 pesos, porque si no hacía eso y otras medidas, hoy tenías un dólar de arriba de 20 pesos. Sí. No puede haber, cambiando un poco esto, no puede haber alguna medida electoralista también en postergar las paritarias para que
la plata en el bolsillo esté en el momento que estén por votar la gente? No, porque las paritarias se hacen en cuotas. Entonces, Algunas. Eso, algunas que tienen la mayoría se hace en 3 cuotas. Yo te digo lo que está pasando, asesoro a sindicatos y a empresarios. Por algo soy peronista, estamos en los dos lados. Mira, hace poco se cerró una paritaria, no voy a decir de quién. Y habían cerrado al 32%. Lo van a ver a tomada para que avale, viste que el Ministerio de Trabajo tiene que homologar. Y él le dice, miren, más de 30 no le homologo nada. Y si cierran 32, no sé, ese 2% délo por afuera, una carta, pero lo que tiene que salir es no más del 30. ¿Por qué eso? Primero por el efecto psicológico y segundo porque es uno de los sindicatos que marcan la línea. ¿Por qué con la UOM está el problema del 24, 28, 30? Porque la UOM es un sindicato que marca un camino. O sea, hay muchos sindicatos que después van detrás de lo que plantea la UOM. Ahora, vos hablaste de, digamos, las elecciones y las medidas económicas que se toman pensando en las elecciones. Si miramos la determinación sobre la rebaja del impuesto a las ganancias, en los años electorales anteriores, el gobierno fue más generoso que esta vez. Sí. Y además hay otro dato. Cada vez es más, digamos, inaceptable la situación para los autónomos. Es decir, en Argentina resulta que el tipo que gana menos de 15.000 pesos, ese ahora no paga impuesto a las ganancias. Sí. Pero el autónomo que factura 1.500 pesos por mes, a partir de 1.200. Perdóname, ese ya acordate paga. cuando aparezca el decreto, acordate y quiero que después el Es decir, lo que catalejo, te quiero decir es que para, digamos, los autónomos debe haber muchos votantes del Sí. gobierno entre los Acordate que la autónomos. resolución, cuando aparezca la resolución, va a tener un capítulo, porque en realidad la maniobra que están haciendo, ahora parece ser que se aclaró un poquito, que en realidad la reducción, lo que están haciendo es aumentando las deducciones. Lo que van a hacer es aumentar deducciones. Al aumentar las deducciones, lo que va a pasar es que van a aumentar la deducción general. Y porque vos para aumentar la otra deducción de los asalariados es 3,8 veces más que la deducción de la general. Entonces tenés que aumentar la deducción de la general. Ahora, Ahí van a Ahí aumentar la está el deducción. tema, Pero eso está no el está tema claro, autónomo y hasta que no se pero no publique está el muy decreto. claro. No, Hasta que no no está está claro. reglamentado. Yo esto es lo que Y digo. Echegaray lo vamos a sabía en hacer- el momento que estaban Claro, y anunciando. por eso... Eso también es una novedad, eso por lo menos para quienes seguimos la información económica hace muchos años, Sí. eso es una novedad. Yo, digamos, ver un ministro que anuncie algo que todavía no está escrito en resoluciones, por lo menos en tema impuestos, eso nunca. Y el titular de la FIP que se entera caminando los 100 metros que hay desde la FIP Bueno, hasta Me el sorprende Ministerio de vamos a Economía. escuchar a la amigo. dicotomía me sorprende que hay entre medidas económicas que hoy se están tomando de manera inédita frente a un final de ciclo político, pensando en el largo plazo, y la visión de ustedes de que todo es electoralista, Pensando en el largo plazo. están pensando De que acá todo a es diciembre. electoralista, De acá a diciembre, largo plazo, claro. frente a la desesperación de la alta probabilidad de éxito de un candidato de Frente para la Victoria, están tratando de instalar cuestiones electoralistas en todo, creyendo que esto es un parche, una medida de corto Y sí, plazo, socialista pensando de ganar golpe. una elección. Pero el candidato... Pensando un modelo de largo Pero plazo, está bien, por primera interesante, vez en mucho interesante porque el candidato que teóricamente mejor perfilado viene del oficialismo, en este caso Daniel Scioli, Axel Kicillof acaba de, digamos, casi te diría, rigorear al economista de Scioli, que es Miguel Bain, que todos sabemos que es un gran crítico de Kicillof. Pero Miguel Bain es un asesor No, más de allá- Scioli. Yo no sé si es el economista. Yo lo escuché a Daniel Scioli los últimos días hablar, pero maravillas del ministro de Economía. No sé, Sí. pues, Sin duda. Sí, sin duda. pero bueno, pero lo que le dedicó Pero no- Kicillof no- en- no- en no la Kicillof- presentación. no Kicillof Sí, de para Scioli. Kicillof es alguien importante, Bain, porque le dio una trascendencia con foto y toda una presentación de PowerPoint que la verdad que también No, es ¿sabes lo que inédito. pasa? Que parte de desmitificar y dar la batalla cultural en lo económico tiene que ver con marcar muchas de las cuestiones que dicen muchos consultores económicos, no solo Miguel Bain, muchos. Digamos, yo acá, para presentaciones que hago, tengo un montón de declaraciones. La semana pasada estuvo acá Federico Sturzenegger, en agosto de 2014 dijo, hay riesgo de que se dispare la inflación y que se profundice la recesión. Y fue lo que Sí, pasó. en agosto no Fue lo que había. pasó, ¿cómo lo que pasó? Estaban En 16 agosto de ¿Y qué 2014 pasó? se profundizó la Pero si el recesión, dólar no, estaba empezó a en 10, reactivar el no había consumo y a riesgo, pero levantar vos la confundís. Pero Recién. ¿Se disparó la inflación? No, se Willy, desaceleró. Recién ahora, recién Pero ahora. ese es el sesgo tenés algo que se llama en psicología cognitiva sesgo de resultado, ¿no?
Cuando hay una... Lo que Cuando pasa es que Martín claro, es un hombre que está con la mente. Sí, Vos no, es un hombre que está casualmente- podés analizar Casualmente con el la libro de Martín con la Petretá. información del lunes, Sí. con el diario del lunes, Sí. lo que se dijo el viernes. No, claro, Porque pero- el viernes, fíjate qué información había. Cuando en el- cuando agosto, el miércoles- septiembre, el dólar se estaba disparando a 16 Claro, mangos. pero en ese ¿Te parece momento que no yo había iba riesgo a en ese debatir con momento? todos, a Pero todos ¿te lados, parece que no y había decía que riesgo iba de a bajar. precios? No había riesgo de pero precios mirá, en ese mirá momento. lo que pasaba en Pero ese el presupuesto momento. decía que Con el crecíamos día al del 5 el año miércoles. pasado. Sí, Bueno, está bien. Pero miremos para adelante, Ah, muchachos. Yo, lo sí. que, pero Tenés yo que creo que hay fijarte que la mirar, información yo que creo que había hay en que ese mirar para En adelante. 2014, Roberto Labaña dijo, antes de fin de año se va a dar una fuerte devaluación. No hay suficiente reserva. Septiembre de 2014, Carlos Melconian dijo, el gobierno tiene que devaluar antes de fin de año como ocurrió en enero. ¿Qué es el diario del miércoles? Todo pifie. Y no son pifies inocentes. Son Sí. pifies que tienen una intencionalidad. Pero perdóname, Están ¿vos tenés buscando alguna algo. duda de que es insostenible el tipo de Claro. cambio y van a tener que devaluar? Orlando Lo único- Ferreres, el tipo de lo cambio único que en hicieron agosto de es conseguir- 2014. tenés El que tipo de conseguir cambio una oficial este nacional, año termina pero- en torno a 10 y el Agustín, paralelo consiguieron sigue alquilar 50. dólares, consiguieron alquilar los dólares de los chinos. ¿Tenés cita Nada del más. presupuesto El nacional? presupuesto lo expliqué 1000 veces, es una hoja de ruta donde vos Es estás un marcando dibujo. la No, pará, política no, económica. no es una Ah, o sea, menos uno, menos dos, todo, el año todo pasado. eso es opinión. Vamos El a hablar- presupuesto No es está- opinión, sí, no es pero opinión, no es opinión inocente, no le vendan a la gente algo que te no es. explico por qué no El presupuesto devaluó define bien. Es buscar una profecía ¿Sabés cuánto fue el autocumplida. cepo importador? 17.000 millones de dólares. ¿Cepo importador le llamas? Exactamente. Mira, yo le llamo a Las administrar importaciones la reserva. representaban A ver. el 13% de la economía argentina hace 2011, no hace mucho tiempo atrás. Hoy es el 10%. Calculás un Producto Bruto, 572.000 millones de dólares, que es el actual, haces la cuenta, te da que 17.000 millones de dólares es lo que está ahorrando el Banco Central todos los años de A ver, poner... vamos a preguntarle a un peronista. Vamos a preguntarle a un peronista. Axel Kicillof, en términos políticos, suma, resta, espianta votos. Si vos tuvieras que, digamos, con Scioli tenés una relación de toda tu vida, ¿no es Sí, cierto? sí, nos conocemos. Si Scioli te dijera, che, Aldo, ¿qué hacemos con Mira, este muchacho? a ver, vamos a separar las cosas porque Estamos siempre hablando de No, por cuestiones, eso hay no que... personales acá, no, no, acá se habla de- acá se habla de modelo a ver, económico, no, a no. Kicillof yo ni lo conozco, Por supuesto, tampoco, no. opino por sus resultados y por lo que él dice, supuesto. ¿no? Yo creo que está profundamente equivocado en la estrategia de largo plazo, que está hablando del cortoplacismo. Tampoco nos tenemos que asustar, muchachos, en cualquier país del mundo cuando hay elecciones. La Reserva Federal en Estados Unidos, si tiene que hacer un ajuste monetario Nunca y lo hay hace. año electoral, Nunca lo hace. olvídate que no lo va a hacer. Obviamente, O sea, obviamente. tampoco nos rajemos, a veces los argentinos nos rajamos la vestidura porque se hace tal cosa. Es una democracia y se juega el poder y la campaña electoral. A uno le gustaría que eso no ocurra, que se puedan tomar medidas de largo plazo, pero olvidémonos, es un año electoral y no va a haber medidas de largo plazo, son todas medidas coyunturales de corto plazo. Si uno compara la situación en que Axel Kicillof tomó la economía y dónde estamos ahora y hacia dónde vamos a fin de año, para mí, si no es la peor, es una de las peores gestiones económicas de la República Argentina en su historia. Más que nada... Aceptando que porque- también recibió una herencia bueno, nada fácil. está bien, pero yo insisto, él venía de ser viceministro, Sí, era por parte supuesto. del equipo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Un funcionario hay que evaluarlo cuando se termina yendo y ver el balance final que hace. Es como un gerente en una empresa, ¿viste? ¿Cómo evalúa una empresa un gerente? Por el saldo final de los aciertos y desaciertos. Si el saldo es positivo, le darán un premio. Si es negativo, se va a su casa. Entonces, en el caso de un ministro de Economía y su equipo, hay que evaluarlo cómo termina a fin de año la situación. Todas las proyecciones que uno hace de acá a fin de año son complicadas. El flujo de dólares sigue siendo muy negativo, el balance cambiario es elocuente, hay un récord hacia la baja de las inversiones extranjeras directas. En el año 2014 solo ingresaron 1.300 millones de dólares de inversiones extranjeras directas, es la nada. Hay un atraso de más de 10.000 millones de dólares en el giro de utilidades. El sector privado ha perdido las líneas de créditos, tanto de líneas del exterior como de financiamiento de bienes de capital. El BID y el Banco Mundial no nos están desembolsando ni siquiera lo que cancelamos. Hace 3 años desde que se instaló el cepo, el BID y el Banco Mundial cancela más de lo que nosotros, nos cancela más de lo que nos da. Decime, Aldo. Ahora, estos temas que yo digo están planteando un flujo de dólares muy complicado. Otra cosa que duele mucho como argentino, el INDEC ya no solo miente con la inflación, con el PBI, con la pobreza, con la distribución del ingreso,
nos mintió durante 3 años con las exportaciones. Hay una falsedad de 6.000 millones de dólares de exportaciones. Si yo llego a tener un estadígrafo en mi empresa que me mintió en las ventas en los últimos 3 meses, le pego una patada que va para mitad de usuarios. Uno de los primeros quedan que dos descubrió eso fue minutitos. justamente Sí. Luciano Cohen, que viene después en el bloque que viene. Efectivamente. sí, Entonces, señor. lo que quiero decir es, estamos en dificultades. El diagnóstico no es el correcto el que hace el gobierno. Ahora, el gobierno, estamos ante un año electoral. No esperemos nada distinto a lo que están haciendo. Y lo que viene, Aldo, tenemos esta Sí. última pregunta. Lo que viene es gradualismo, es shock, es como dicen los candidatos que solo por el hecho de que termina el periodo de Cristina, cualquiera un que nombre venga, nuevo digamos, garantiza entrada de la dólares. famosa ¿Está de lluvia acuerdo de con dólares. No, nadie te garantiza ninguna lluvia de dólares. Lo que te garantiza la lluvia de dólares es la política y que te crea. Mira, yo me acuerdo cuando Domingo Cavallo en marzo del 2001 tomó el Ministerio de Economía. Yo era director a cargo de la Reserva del Banco Central. Tuve una charla con Domingo Cavallo. Tuve un testigo de esa charla, que es el actual secretario de Hacienda de la Nación. Y yo le digo, mirá, Mingo, yo estoy administrando las reservas del Banco Central, esto está complicadísimo, desde que se cayó Rusia, agosto del 98, nos vienen pegando, nos cuesta que ingresen, no nos renuevan los créditos. Y la contestación fue, Aldo, vos ayúdame ahí, que me dice Cavallo, mi sola presencia va a hacer que los americanos me presten plata. Yo salí, con todo el respeto, y le dije a esa persona, yo salí y le digo, me parece que este muchacho no está equilibrado. Porque me dijo algo que no es así. No es que Nadie te llueven puede los creer. dólares porque se viene Willy Cohen y se sienta y vienen a entrar. Eso cree Macri. El candidato que se crees. crea. Bueno, está bien, pero Macri también tendrá, en fin, sí, también lo ha dicho, porque cuando él dijo en Es un el día Cavallo versión cuando 2015. levanto el cepo, alguien le habrá dicho, hacemos una mega de... Yo también. Pero ojo, A ver, Cavallo si nunca vos- tuvo 60% de los votos. si vos- que yo Cavallo, recuerde. Claro, Cavallo yo es el recuerdo. cuadro más Macri lúcido. tuvo 60%. Cavallo es el En la cuadro última más elección en lúcido que Capital ha dado Buenos la Aires. política Bueno, argentina. el país no es. Escuchame, Ahora, Agustín. Cavallo país, es ni el cuadro hablar. más lúcido Con el que final, ha dado la política perdóname, argentina. ¿Quién lo con el- dijo? Con el final más trágico. Cristina Fernández de Claro, con el Kirchner. final Mirá vos. más trágico. Qué Ahora, de bárbaro. cualquier Vamos, que manera, cerramos, por favor. Cerramos. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Gradualismo o shock. Es muy difícil determinarlo. Uno quiere que sea gradualismo porque los shocks perjudican a los más pobres. Siempre la gente, ¿por qué tiene miedo al cambio? Porque dice, cada cambio que me hacen, cada shock, yo pierdo un escalón. Sí. Entonces, vamos a tratar que sea el gradualismo, porque es algo que uno puede prevenir, hay que tomarse su tiempo. Por eso nosotros mismos, el equipo que asesora a Sergio Massa, cuando a mí hace 1 año y medio me pidió, ¿cómo se sale del cepo? Yo tengo un artículo escrito, en el ámbito salió hace 1 año y medio, digo, en 100 días, tomando 10 medidas que son estas, y están escritas, se levanta el cepo. Y te habla alguien, le decía yo a Sergio, que levantó cepos, cepitos, corralitos, corralón y demás Corralón. yerba. Pero hay que tomar decisiones. Ustedes te lo tienen hicieron que creer. gradualmente. Sí, en 6 meses. Fue gradual. Por eso yo hablo de 100 días. Sin duda. No de ahora sí, ahora disculpame, te cierro. Si vos viene Willy Cohen, presidente de la Nación, a mí me dice, mira, yo quiero en un día levantar el cepo, se puede levantar, ahora te devalúo un 200%. Te devalúo con un dólar bien alto. ¿Tanto? Te bajo. 200%. No, Es una pero manera. Lo que fue. es 40, una 40. hipótesis. 40, igual. Es una hipótesis de Está trabajo. bien. Ah, bueno. 40, ¿no te parece? 40. Déjelo terminar, déjelo 40. Escúchame, sí. ¿Cuánto revaluaron ustedes? No, ¿Cuánto vos revaluaron? pensás en un país para vos y tus Señores, Tenemos que terminar, tenemos que terminar. Vos pensás en un país para vos y tus Es la amigos. revaluación que Yo estoy hicieron pensando en ustedes. todo. La seguimos en la próxima, la seguimos en el próximo bloque, No, Aldo. quiero aclarar, no estoy hablando, es una hipótesis, un trabajo, una teoría. Sí. Si yo te devalúo un 200% y hace falta un 40, un 20, seguro que te levanto el cepo. ¿Quién va a Claro, querer comprar por un dólar? Si hoy está a 12 y yo te lo llevo a 40 pesos, te levanto el cepo de taquito en un día. Ahora, te maté a 42 millones de argentinos. Por eso, lo que Aldo, pasa es que eso lo hay entiende que Aldo porque es devaluar. peronista. Eso no lo entiende muchas Martín porque está gracias. pensando en No, un país para él y sus amigos. 200% sí lo entiendo. ¿cómo no Señores, entender? hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida, sigue el debate aquí. Aldo, muchísimas gracias, un gusto como siempre. No se vayan, estamos aquí en vivo en el Timón de la Economía, nos No le pueden abraces, seguir equipo, por Twitter, No le abraces al arroba el Timón TV. Hacemos la pausa y ya venimos, no se vayan.
Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en el timón de la economía. Le vamos a dar la bienvenida a los economistas y a los periodistas que se han aquí incorporado al panel. Luciano Coan, economista. Bienvenido, Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estás en la consultora Elipsis, ¿verdad? Así es, sí. Soy el economista jefe de la consultora Elipsis. Nada menos, ¿eh? Y está también Mariano Gorodich, periodista del diario El Cronista. Siempre muy entretenida sus notas sobre el dólar, la City. Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás, Willy? Sí, contábamos nosotros lo que había sido el martes, el récord de dólar ahorro, que el dólar ahorro le ganó al superclásico de River Boca. Ajá. Metió 100.000 personas el martes el dólar ahorro contra 50.000 que se metieron en la Bombonera el domingo, ¿no? Porque la Bombonera mete poca gente. Bueno, mañana se está presentando el libro de Martín Tetaz en la Feria del Libro, ¿no es cierto? Exacto. Casualmente. Sí, 19:30 vamos a estar firmando ejemplares y a las 20:30 vamos a presentarlo junto con el gran Facundo Manes, que me acompaña. Bueno, muy bien, ahí está. El libro que ya está en las librerías. Sí, por supuesto, en todo el país. Bueno, muy bien, señores, han escuchado el debate, has escuchado, Luciano, un poco lo que se estaba planteando. Yo digo que, bueno, el equipo económico ahora se preocupa por la inflación, lo cual es bienvenido, pero me da la sensación de que le pide todo el esfuerzo al sector privado, como siempre. El sector estatal mucho no se mueve, ¿no? Sí, en realidad mi opinión sobre respecto al impuesto a las ganancias en este caso es medio dual, porque lo cierto es que a mí es un impuesto que me gusta. Es decir, si yo tuviera que elegir entre todos los impuestos disponibles cómo financiar el gasto, optaría por el impuesto a las ganancias, en contraposición con otros impuestos que son mucho peores, como el IVA o el impuesto al trabajo, que son los aportes y las contribuciones sociales. Eso en la teoría. Lo que pasa es que en la práctica hay IVA, hay impuesto al trabajo. Y no se baja ninguno. Al cheque. A ver, no se baja ninguno. Esto es del lado, en el sentido positivo, es un impuesto que me gusta. Claro. El problema es que en los últimos años se ha convertido en un impuesto que el gobierno sube sistemáticamente de una forma muy desprolija, es decir, no con el Congreso, como decía antes Martín, sino a través de la inflación. Y lo hace en un momento donde la economía se está ajustando. Entonces está actuando contracíclicamente. Los salarios están bajando. El año pasado cayeron casi el 5%, como mencionaba él, y sin embargo el gobierno subió el impuesto a las ganancias. Entonces todos los años estamos entrando en esta rueda. Lo que acaba de pasar es simplemente, digamos, es una vuelta de la calecita que todos los años sigue pasando. Acabamos de ver un pequeño movimiento. Mi impresión es que la noticia no fue que el gobierno bajó el impuesto a las ganancias, sino que lo bajó muy poco en relación a lo que fue los últimos 2 años. Digamos, se hizo ortodoxo el equipo económico. No, pero lo que pasa es que... A ver, hay que tener en cuenta... Digamos, techo a las paritarias. Techo a las paritarias. Hay que tener en cuenta reducción. Lo que hay es una intención de que no se desboque y que los empresarios no tengan el comportamiento especulativo de siempre de traslado a precios. ¿Para qué? Para mantener el proceso de desaceleración inflacionaria que tenemos hace ya unos cuantos meses, porque vos recién decías, ahora el equipo económico se preocupa por la inflación. No, por suerte, desde que ocurrió el salto de la devaluación del año pasado, se viene ocupando, no preocupando de la desaceleración de la inflación, que viene siendo un éxito, porque se está desacelerando, independientemente de las mediciones. Tenemos 28% de inflación. Perdón, la consultora de Luciano es una de las que tiene de las mejores mediciones de inflación. ¿Qué pasa? En particular, estamos viendo cierta desaceleración. Lo que se ve es simplemente que se superó el shock inflacionario del año pasado. Estamos de vuelta en 2013, no es que hay demasiado para festejar. Tenemos una inflación hoy del orden del 25-26%, muy parecida a lo que había en 2013. Las consultoras para abril están pronosticando entre 2 y 2,5. A nosotros nos dio 1,8. Abril, el dato de abril es 1,8, es un poquito más de lo que venía dando. Pero es menos que 2, claramente. Es menos que 2, hay un margen de error, 2 décimas, ni siquiera el INDEC tiene tanta precisión, pero digamos, hay son niveles de 2013, es muy distinto a lo que pasó el año pasado. Mi impresión para todo el año es que vamos a estar en estos niveles, quizás un poquito más alto, 2,5 me parece mucho. ¿Por qué no baja? ¿Por qué acá es el límite? ¿Por qué ese 24% es como un piso que... bueno, digamos, esa es la gran incógnita. La economía se está moviendo ahora a su velocidad crucero, la inflación. Es la economía que está en la cabeza de la gente, que la economía vuelca sus contratos, que la economía vuelca las negociaciones paritarias y se va, digamos, las decisiones se van moviendo y lleva
Antes de preguntarle a Mariano por el dólar, Paco, ¿vos cómo ves toda esta discusión del tema salarial, precios, inflación? ¿Cómo estás viendo, digamos, cómo llega el gobierno al mes de septiembre? El gobierno está queriendo gastar al principio del año lo más que puede. El incremento de la base monetaria, de los agregados monetarios, está acelerándose también. Y quiere trasladar casi todo el ajuste al sector privado, el gobierno gastar más y que los privados gasten menos, y eso, digamos, junto con un dólar quieto, una economía estancada, que por ahí no está en la recesión del año pasado, pero está estancada, tenemos una cierta tranquilidad en lo financiero, pero que cuando miramos lo que va a pasar en el segundo semestre, vemos que hay una diferencia entre lo que estamos viendo en el primer semestre y lo que vamos a ver en el segundo. En el segundo, seguramente, como decía Luciano, la inflación se va a disparar un poco, porque también están los rezagos que contaba Aldo hace un rato. Como ahora estamos viendo el efecto de la mayor emisión, lo vamos a ver en el segundo semestre. El tipo de cambio oficial lo van a dejar quieto, pero el paralelo posiblemente lo vamos a ver un poco más alto. Entonces, todo esto que estamos viendo como una gran tranquilidad ahora, y es lo que está asustando al gobierno, dice, cuando en el momento que la gente esté votando, a lo mejor no está tan tranquilo. Se supone que lo que al gobierno le conviene es que haya gasto, que haya actividad, lógicamente un poco de inflación. Lo que al gobierno le conviene, no. Lo que a los 40 millones de argentinos le conviene. Lo que a los empresarios también le conviene. Preguntarle a los empresarios si le conviene que haya gasto, que haya consumo, y depende, que haya fuera adquisitivo. Depende de la rentabilidad. A ver, un comentario. Alguno que pierde siempre le conviene que haya movimiento económico. Por supuesto, bueno, obviamente. Creo que hay algo donde creo que hay consenso absoluto, que es que lo único que le interesa al gobierno es llegar con la situación económica ordenada hasta fin de año, y por eso está avanzando con políticas que son claramente insostenibles. La más clara es el atraso cambiario. El gobierno apuesta a un dólar cada vez más atrasado. Eso no se puede sostener en el tiempo. Y la segunda es que el atraso cambiario hoy, a diferencia de lo que hizo muchos años, lo está financiando con deuda. Sí, ahí debo decir que si uno mira la historia argentina, los periodos de atraso cambiario duraron mucho más de lo que tenía que haber es el más largo de toda la historia argentina. Porque en general se ganan las elecciones. En general se ganan las elecciones con atraso cambiario, ¿no es cierto? Entonces, guarda. Pero no es atraso cambiario, Willy. Además, dada la situación macroeconómica que hay actual. ¿Quién vende? Nadie vende a 8.90. Nadie ofrece dólares. No. ¿Por qué generaron la sobrevaluación? ¿Por qué generaron la sobrevaluación? Esa es la pregunta. Yo estoy de acuerdo con vos. A nadie le gusta devaluar. El problema es por qué inflaron ustedes. ¿Por qué generaron la sobrevaluación? Bueno, antes vos dijiste nosotros conseguimos no sé qué cosa. Los argentinos, nosotros somos nosotros los argentinos. Las vacunas son no le eché la culpa a los argentinos. No le eché la culpa a los argentinos. Ya varias veces me dijeron, somos nosotros los argentinos. Vamos a preguntar al invitado aquí, a Mariano Gorovich, cómo estás viendo el dólar, digamos. Porque la realidad es que, bueno, buena parte de esta estabilidad relativa que tenemos, y yo creo que algunas señales de reactivación o de que se terminó la malaria, algo hay en abril de eso, me parece, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Yo creo que... Ahora, a ver, primero, para el tema de la inflación, si uno quiere ver cuánto puede llegar a ser la inflación, yo creo que hay que fijarse en la emisión, ¿no? Cuánto viene siendo, cuánto más está imprimiendo el Banco Central. Y está imprimiendo un 30% más de billetes. 36, dice acá. Otro monetarista. Con lo cual, digo, esto te va a reflejar cuál va a ser la inflación anual futura. Digo, la impresión de billetes, la maquinita de billetes que le da el Banco Central para financiar el déficit fiscal, después se refleja en la inflación. Digo, va directo. Ahora, si vos querés saber... ¿Por qué no va el dólar? ¿Por qué no va el blue eso? Bueno, justamente, en primer lugar, por el dólar ahorro. Fueron 5.000 millones de dólares, lo contábamos en el diario, desde que empezó esta liberación parcial del cepo, que el Banco Central usó. Yo hacía el cálculo, es un tercio de las reservas netas que tiene, lo usó el Banco Central para calmar al blue. Digo, mucha gente con su excedente que tenía de pesos antes que iba el blue, ahora va al dólar ahorro. Pero encima, además de ir al dólar ahorro, te hacen el puré, como llaman en la jerga, esta bicicleta financiera de comprar en el oficial y revender en el paralelo. Por lo tanto, toda la gente... Pero ¿por qué a principio? No es ningún chiste. ¿Por qué a principio? Es muy chico el margen. No es chico, no es chico. 700 mangos cruzando la vereda. ¿Vos conocés algún laburo donde pueda ganar 700 mangos cruzando la vereda? Es un 40%. Pero es un solo tiro, no la podés comprar una sola vez. Hay un punto central. Espera, Mariano, vos decís entonces que el dólar ahorro
ahorro es lo que contribuyó a tranquilizar. Ahí coincidís con Piñanelli. Por un lado, el dólar ahorro... pero la tasa de interés está en 30%. Y porque ahí está el tema de las LEVAX, que es la segunda gran explicación de por qué. Sí, no, por supuesto que juega también. Por un lado, este dólar ahorro. Y por otro lado, que cuando la gente habla del dólar ahorro de un valor de 10,80, no, el dólar ahorro, en realidad, la mayoría de la gente que lo compra paga ganancias y después lo descuenta. Muchas empresas incluso se lo descuentan en el acto, en el mismo mes por ganancias. Por lo tanto, digo, están pagando un dólar de 8,90 y después lo venden en el mercado paralelo a 12,60. Se hacen un 40%, digo. No es un 18, se hacen un 40%. Y esa velocidad de aumento de... Y esto es lo que nutre hoy al mercado paralelo. Un mercado paralelo que mueve 25 millones de dólares por día, que gran parte salen de las arcas del Banco Central. Sí. Digo. Además, todos los sectores que tienen capacidad de ahorro tienen dólares hasta para las orejas. Digamos. Todo el mundo ha comprado dólar y lo va vendiendo. ¿Cómo podés saber el volumen que mueve el mercado paralelo? ¿Cómo podés saber el volumen que mueve el mercado paralelo? Es imposible eso. ¿Dónde sacas eso? No, es fácil. Es fácil. Sí, es fácil saberlo. Digo, si es un mercado ilegal y no hay estadística, no hay información, no hay nada. Sí, los principales son pocas manos, digo, que dominan el mercado. Igualmente, Igual tampoco parece una cifra tan alta. Es una cifra chica. Es una cifra chica. Ahora, vos me preguntabas por el dólar. Yo creo que uno de los parámetros es ver cuánto cotiza el dólar, los contratos de dólar oficial para Argentina en Nueva York. Y a un año están cotizando más altos que el blue ahora. Está 12,73. Con tendencia descendente. Bueno, no importa hablar de tendencia, estoy hablando de precio, no de tendencia. Está mostrando que la plataforma de 12,70 que vale el dólar oficial, el dólar único. Claro, sí, los NDF, ¿no? Los contratos que se negocian en Nueva York por el dólar oficial a un año, 12,70. Digo Nueva York porque acá interviene el Banco Central en el mercado. Pero eso quiere decir que están pensando en que va a haber una devaluación de... No, están pensando, la tasa implícita entre el tipo de cambio futuro y el actual es lo mismo que la tasa interna del mercado. Pidió la palabra acá. Yo creo que lo que pasa en el mercado cambiario es algo parecido a lo que está pasando en toda la economía, que es que está empezando a moverse mucho más con lo que se espera que pase el año que viene, con un nuevo gobierno, que con lo que está dejando este gobierno. Entonces, imaginemos que asume un nuevo gobierno que de alguna u otra forma empieza a desandar el cepo. Entonces, lo que uno esperaría para el año que viene es que en algún momento la brecha llegue a cero. Es decir, cuando el dólar se unifique va a volver a cero. Entonces, si uno espera para el año que viene una brecha de vuelta en cero, la brecha tiene que empezar a bajar este año. Entonces, yo lo que creo que está pasando, y ahí un poco, quizá no coincido con la visión de Francisco, es que de acá a fin de año, cada vez, imaginando que se avance hacia un escenario de cambio y no de continuidad, la economía cada vez se va a mover más anclada por el año que viene, y eso posiblemente puede ser muy positivo para el mercado cambiario. No me extrañaría, por ejemplo, hacia fin de año ver las brechas en el 20%. Diego, ¿coincidís con lo que algunos llaman el efecto 10D? Digamos, como si fuera el 10 de diciembre que cambia el gobierno. A mí hasta octubre llegamos bien. El 11D creo que empieza a incrementarse el riesgo de que los gobiernos no cumplan con levantar el cepo en un día, porque como planteaban recién, una cosa es el gradualismo con un dólar que pasa de 1 a 4 y otra cosa es con que hubieras pasado el dólar a 1,50. Las políticas no de hecho, es decir, efectivamente, la idea del gradualismo para salir de la convertibilidad fue la idea de Remes. Acuérdense que Remes mandó el dólar de 1 a 1,40. Sí, bueno, evidentemente, pero yo creo que la situación macroeconómica en ese momento era peor que ahora. Era muy distinta, pero Willy, déjame que te diga una cosa. Remes quiso ser gradual y no pudo. Axel y Fábrega quisieron ser graduales y no pudieron. Quisieron ir devaluando de a poco, gradualmente, en diciembre del 2013 y en 2014 te va corriendo tuvieron todo el tiempo. devaluar más. Me parece que el que quiere ser gradual también tiene un problema y por eso el público está diciendo, no me importa quién vaya a ganar, veo que el año que viene se va a unificar y la unificación va a llevar la brecha a cero. ¿Están todos seguros que se va a unificar el tipo de cambio el año que viene? No, a ver, lo importante, yo creo que lo fundamental es que haya un dólar financiero para que puedan ingresar divisas, no a 8,80, digo. Claro, sí. Se nos acabó el tiempo de este bloque, señores, gracias. Venimos enseguida porque tenemos los premios, se quedan los invitados. Llega el timón, el ancla, el catalejo. Sí, y un poquito de debate también. Premios con debate, se puede protestar. Se puede protestar, se puede apoyar. Venimos enseguida, aquí estamos en el timón de la economía, no se vayan.
Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el último bloque del timón de la economía y el más divertido, Cecilia, Sí. obviamente, ¿no es cierto? ¿Se van a pelear ahora también Claro. por los premios? Un poquito Veremos, seguro veremos. que Vamos sí. a ver. Vamos a ver qué hay. Llegan los premios más importantes de la televisión argentina, los premios del timón. Obvio, sí, obviamente. por lo menos los de economía. Sí, señora. ¿Mm? Bueno, ¿qué Arrancamos tenemos? con el ancla, Ajá. arrancamos con el ancla, Sí. con el premio a el que tiene un voto negativo esta semana, ahí un cuestionamiento. El que no Veamos- permite que las cosas se muevan. A ver, Exactamente. veamos de quién se trata, quién se ganó el ancla de esta semana. Y se la ganó por cuestionar a los sindicatos, por que esperábamos que fuera Estaba cantado. Era Papá Noel, fuimos todos a la conferencia como si fuera Papá Noel y nos dio un par de medias a cada uno con el impuesto a las ganancias. Se Permitime. peleó con los sindicatos. El ancla de... Diciendo la economía. Y completamente, techo a los- 100%. Agustín, ¿sabés 180 que grados. la Argentina es el único país donde los barrenderos pagan el impuesto a la riqueza? Un barrendero paga el impuesto a la riqueza. Alguien que gana $1000 en la Argentina paga ese Lo bien impuesto a que la gana. riqueza. Graduado de los salarios. Habla de lo bien de los salarios. Bueno, muy bien. ¿Algún ¿Está otro bien? comentario sobre Sí, el ancla para el ministro de Economía? No, perfecto. Algún sindicalista dijo que era gorilismo de izquierda. No sé si vos que te decís Eso fue, porque peronista. eso fue porque Axel los mandó en cana con lo que Con cobran la de la cuota cuota sindical. sindical. Ayer estuve debatiendo en un programa con un sindicalista, con Julio Piumato, y me dijo, Ah. eso es una gorilada. Sí. No, es gorilada lo que están haciendo ciertos sindicatos en los últimos tiempos, pero sigamos Sí. con los premios. Bueno, muy Bueno, bien, muy bien. vamos a ver No, de todas maneras, ojo, de todas maneras, ojalá que el ministro de Economía hiciera algo para que bajen los impuestos al trabajo en la Argentina. Bueno, ¿sabés quién ya me que, ya contaba? que se ocupa del tema, ojalá que hiciera algo. por Hoy eso. hoy estuve con un banquero que me contaba, nos están pidiendo que hoy los bancarios están encabezando las negociaciones con las paritarias. Y me decían, hoy nos están pidiendo un 33%. Nosotros decimos, bueno, un 30% le damos. Pero se mete de árbitro el Ministerio de Trabajo y no nos deja dar el 30%. Cuando vos. nosotros queremos, nos dicen, no, bajen al 25%. mirá qué buenos Ese es un tipos. techo, las Conocés paritarias. Conocés banquero, Ese es un buenos techo. tipos, vos, Exacto. ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, señores, Bueno, vamos a siguen los seguir. premios. Seguimos con el catalejo. A ver, un dato, una referencia, una mirada sobre la economía de esta semana. Es un caballero de perfil bajo, no creo que lo conozcan, van a conocer todos la institución. Es Alejandro Blacker, titular, el presidente de CREA, la entidad que mejores datos tiene sobre la cosecha, el campo y la agricultura en la Argentina. Es un trabajo espectacular el que Es hace la un gente, trabajo porque de son ellos mismos que se pasan la información. Exactamente. A nivel del país, dice que la cosecha de este año va a rendir $3.000 millones menos que en el 2014. Y a pesar de que el volumen es récord. Pero El bueno, los volumen es precios- récord, pero los precios son bajísimos. Y Lo que es además, récord, Willy, también hay es que, la vender, venta. hay que vender la soja a 8,90. No, a 8,90 no, a 6 pesos, digo, porque es las No, del retenciones del 35%. Hoy tenés un dólar soja de 6 pesos y después quieren comprarlo en la bolsa, suponete los dólares, tienen que pagar el doble. Por eso es que hay récord de venta de silo bolsas, el chorizo blanco, como le dicen en el campo. Es una buena noticia para el próximo gobierno, porque hay alrededor de 20 millones de toneladas en silo bolsa, son alrededor de 9-10 mil millones de dólares que, si cambiaran las políticas el año que viene, pueden estar disponibles para financiar esta transición que hace falta. Bueno, el último premio, Cecilia. Y el último premio es el timón de la economía. Sí. A ver, para quién se lleva el timón, el premio más importante. ¿quién El piloteó? bueno de la semana, ¿quién piloteó? piloteó la cosa? Y mira, estaba presionado por los sindicatos, por los Caló, trabajadores que le Antonio pedían que Caló. llame al paro. Dijo, me el cuelgan gobierno del que le dice, obelisco. me cuelgan del obelisco. Si no llamó al paro, le dictaron después conciliación obligatoria, pero Yo por creo lo que menos plantó bandera. Yo creo que primero acordó la conciliación obligatoria y después fue al paro, ¿no? Y fue ahí con las dos cosas. Dijo, si no me cuelgan del obelisco. Por lo menos sincero estuvo. Así es, Antonio Caló, el titular de la UOM. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los invitados, gracias a los panelistas. Cecilia, nos reencontramos Será el jueves entonces. que viene, Así caballero. es. No se olviden, todos los jueves a las 11 de la noche, el timón de la economía. Muchísimas gracias.
fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.